El hombre que recibía recuerdos de personas que aún no habían nacido. Capítulo 1. El reloj. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo vivía Mateo, un hombre de 45 años cuya vida transcurría entre el silencio y el tic-tac de cientos de relojes antiguos. No tenía esposa. No tenía hijos. Ni siquiera tenía un teléfono móvil. Su mundo cabía dentro de un taller lleno de relojes de pared, relojes de bolsillo y mecanismos centenarios que nadie más sabía reparar. Los vecinos decían que Mateo podía devolverle la vida al tiempo. Él siempre respondía lo mismo. Los relojes nunca dejan de funcionar, solo esperan a que alguien vuelva a escucharlos. Una mañana llegó una anciana con un pequeño reloj de bolsillo cubierto de polvo. Pertenecía a mi bisabuelo, dijo. Lleva más de 100 años detenido. Mateo aceptó el trabajo. Cuando abrió la tapa trasera del reloj descubrió un mecanismo diferente a cualquier otro que hubiera visto. Las piezas parecían normales. Pero una pequeña rueda tenía grabados unos símbolos imposibles de identificar. Pensó que era una rareza de fabricación. Tomó las pinzas. Ajustó un pequeño resorte. Y, en el instante en que el mecanismo volvió a moverse, el mundo desapareció. Capítulo 2. El primer recuerdo. Durante apenas 10 segundos dejó de estar en su taller. Era una niña. No la veía desde fuera. La veía desde sus propios ojos. Corría riendo por un parque construido sobre plataformas flotantes. En el cielo no había aviones. Había enormes jardines suspendidos entre edificios transparentes. Un pequeño dron de juguete giraba alrededor de ella. Escuchó una voz. Lía. Ven a cenar. Sintió el cariño de aquella madre. Sintió la felicidad de aquella niña. Y, de repente, todo terminó. Mateo cayó al suelo. Habían pasado apenas 2 segundos. Pero él acababa de vivir un recuerdo completo. No un sueño. Un recuerdo. Capítulo 3. Lo imposible. Durante varios días intentó convencerse de que había sufrido un desmayo. Estrés. Falta de sueño. Algún problema neurológico. Sin embargo, cada nuevo reloj traía consigo otro recuerdo. Una mujer observando 2 lunas desde la ventana de una estación espacial. Un anciano enseñando historia de la Tierra a estudiantes nacidos en Marte. Un niño jugando con un perro mecánico que parecía completamente real. Todos eran diferentes. Todos tenían nombres distintos. Todos parecían recordar momentos cotidianos. Nadie hablaba de viajes en el tiempo. Nadie parecía consciente de vivir en el futuro. Eso era precisamente lo más inquietante. No eran visiones apocalípticas. Eran recuerdos normales. Como los que cualquiera guarda de su infancia. Capítulo 4. El cuaderno. Mateo comenzó a escribir todo cuanto veía. Anotó nombres. Fechas. Tecnologías. Lugares. Idiomas. Con el paso de los meses llenó decenas de cuadernos. Poco a poco empezó a descubrir patrones. Muchos recuerdos mencionaban una misma empresa. Proyecto Mnemosine. Otros hablaban de una inteligencia artificial conocida simplemente como el archivo. Pero nadie explicaba qué era exactamente. Solo aparecía como algo cotidiano. Como hoy hablamos de Internet. Capítulo 5. El recuerdo que no debería existir. Una noche reparó un viejo reloj de estación encontrado entre los restos de una iglesia incendiada. Cuando el péndulo comenzó a oscilar. El recuerdo duró casi 1 minuto. Fue suficiente para cambiar su vida. Miles de personas caminaban por las calles completamente desorientadas. Nadie recordaba su nombre. Las madres no reconocían a sus hijos. Los médicos olvidaban cómo operar. Los pilotos olvidaban aterrizar. Los científicos olvidaban leer. No había sangre. No había explosiones. Solo silencio. La civilización se apagaba porque el conocimiento desaparecía. Un periodista gritaba frente a una cámara. No estamos muriendo. Estamos siendo olvidados. La transmisión terminó. Mateo despertó llorando. Capítulo 6. La verdad.
Durante meses buscó información. Visitó universidades, museos, bibliotecas. Nadie sabía nada. Hasta que encontró un viejo profesor de física retirado. El anciano observó las notas durante horas. Después dijo algo extraño. Si esto es cierto, esos recuerdos no vienen del futuro. Mateo lo miró confundido. Entonces, ¿de dónde vienen? Vienen de personas que intentan recordar su pasado, mientras tú lo estás viviendo como si fuera tu futuro. Aquella frase lo dejó sin habla. Capítulo 7. El último recuerdo. Los recuerdos comenzaron a aparecer incluso sin tocar relojes. Mientras dormía. Mientras caminaba. Mientras bebía café. Cada vez eran más largos. Hasta que una noche llegó el último. Era un laboratorio gigantesco. Frente a una máquina esférica se encontraba un hombre mayor. Canoso. Con arrugas. Cansado. Mateo tardó varios segundos en reconocerlo. Era el mismo. La máquina emitía una luz azul. En una pantalla podía leerse: transferencia de memoria global. El viejo Mateo hablaba con alguien. ¿Estás seguro de que funcionará? Una voz respondió. Si conseguimos enviar los recuerdos al pasado, alguien impedirá que activemos la máquina. El anciano sonrió. Entonces aún hay esperanza. Pulsó un botón. La esfera comenzó a girar. Miles de millones de recuerdos salieron despedidos hacia atrás en el tiempo. Y uno de ellos llegó al Mateo del presente. Mateo comprendió toda la verdad. La máquina nunca robó los recuerdos de la humanidad. Intentó salvarlos. Cuando comprendió que era imposible detener el desastre en el futuro, utilizó la única opción que quedaba. Enviar todos los recuerdos al pasado. No para cambiar la historia, sino para encontrar a alguien capaz de hacerlo. Ese alguien siempre había sido él. Corrió a destruir todos sus cuadernos. Pensó que así rompería el ciclo. Pero fue demasiado tarde. En la última página apareció una frase que él jamás había escrito. Con una caligrafía idéntica a la suya. Si estás leyendo esto, significa que ya recordaste demasiado. Debajo había una fecha. Era el día siguiente. Y una única dirección. El lugar donde, dentro de 40 años, se construiría la máquina. Mateo levantó la vista. Por primera vez en toda su vida, escuchó un reloj que no estaba en su taller. Un tic-tac lento. Metálico. Constante. Venía del sótano. Un sótano que nunca había tenido. Cuando bajó las escaleras encontró una puerta de acero. No recordaba haberla visto jamás. La abrió con cuidado. Dentro solo había oscuridad. En el centro de la habitación descansaba un reloj gigantesco, mucho más antiguo que cualquier otro que hubiera reparado. En su esfera no había números. Solo una inscripción. El tiempo no viaja. Los recuerdos sí. Entonces el reloj comenzó a moverse por primera vez. Y la historia terminó exactamente donde, quizá, acababa de empezar. Si te ha gustado esta historia, ayúdame a crecer, dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte.